Bueno, nosotros actualmente en la central de monitoreo tenemos 53 cámaras, todas funcionando, grabando 24 horas, todos los días de la semana, con operadores del centro de monitoreo. Y justamente voy a remarcar esta palabra que vos decías, prevención del delito. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que compete justamente al municipio es esto, la parte preventiva. Después la persecución del delito y la ejecución posterior corresponde a policía y la parte judicial. Nosotros hoy por hoy, con las cámaras de seguridad que tenemos, lo que hacemos es justamente brindarle la información que necesita la policía para esa persecución del delito. Actualmente funcionan todas las cámaras, damos respuesta, tenemos de hecho las estadísticas de la respuesta que damos a los oficios, a los pedidos por parte de la justicia para nuestras cámaras de seguridad, y a su vez también trabajamos en territorio con distintas puestas en marcha por parte de la municipalidad, como por ejemplo calles recreativas, donde no solamente bajamos actividades lúdicas, sino que también bajamos una jornada de educación, de concientización. Tuvimos una primera etapa de capacitación, por ejemplo, con Argentina Cibersegura sobre lo que es violencia digital. Entonces, la prevención es eso, es tratar de justamente ir antes de que se cometa un hecho ilícito. ¿Cómo se hace? No solamente con las cámaras, sino también con todo este trabajo en territorio. Las cámaras son una pieza fundamental sin duda. Ahora también hay que tener en cuenta todas estas acciones que te mencioné anteriormente y también la charla con el vecino, interpelar a la responsabilidad colectiva, interpelar a la empatía, porque nos encontramos con muchos hechos de vandalismo, como vos bien dijiste, que son menores de edad, son menores que tienen un núcleo familiar, que ese núcleo familiar también tiene que ser interpelado, tiene que ser consultado, y ahí también es donde estamos trabajando en conjunto con el área de desarrollo social en casos puntuales específicamente. Nosotros tenemos el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que eso nos da los datos que nosotros volcamos, todos los hechos que ocurren en la ciudad. Por eso justamente la municipalidad colabora en la prevención, en justamente aportando datos a la policía con el Observatorio de Seguridad Ciudadana, donde tenemos datos, por ejemplo, que son en el 9 de julio, en el centro, en el Colón, son los barrios donde más ocurren hechos, y ahí nos enfocamos en el tema de la prevención. Cuando nosotros tenemos las reuniones de seguridad, volcamos toda esta información. Igualmente se le va adelantando a la fuerza de seguridad todo, a medida que pasa un hecho. Estos últimos hechos que vos decís de robos que ha habido en la vía pública, hemos tenido algunas imágenes por el centro de monitoreo, que eso no se puede, o sea, no podemos salir a mostrar nosotros, pero sí todas esas imágenes se le da a la policía para que trabaje, que los trate de identificar a las personas. Nosotros le hemos pasado ya toda la información a la policía, que a diario vienen a pedir, por ejemplo, la información en cámaras. Por eso le digo, que quizás hay lugares que nos falten, sí, nos van a faltar, siempre nos vamos a quedar cortos con el tema de cámara, pero es fundamental que estén funcionando todas las cámaras, que ustedes lo van a poder chequear ahora en el centro de monitoreo, y sirven para pruebas justamente para cuando ocurren los hechos, y eso lo estamos aportando nosotros como municipio. Tenemos el centro del observatorio, y otra cosa que nosotros hemos tramitado para la prevención del ilícito, que no nos queremos quedar callados, es que desde el municipio hemos hecho un relevamiento tanto de todas las fuerzas de seguridad, la cantidad de gente, móviles, cómo trabajan los turnos, la rotación que tienen, para pedir un comando eléctrico para la prevención del ilícito. Eso salió, se mandó al gobernador y se ha mandado al senador. El senador ha presentado el proyecto en Cámara de Senadores, pero por ejemplo no hemos tenido respuesta todavía de gobernación, por ejemplo, para ver si van a crear el comando eléctrico para una prevención más activa, porque tenemos días, por ejemplo, que los chicos del GOT tienen que acudir a otra ciudad o hacer allanamiento. Entonces todo eso se le informó para justificar el pedido para la prevención. Entonces el municipio estamos trabajando justamente en los pedidos para que después no haya reclamos cuando haya hechos graves, porque vamos a ser sinceros, también tenemos muchos de los hechos es por falta no sé si digo por ahí de tener en cuenta, dejar en la vía pública elementos o muchas horas, por ejemplo, una motovehículo con la traba volante, y no es una medida de seguridad la traba volante, hay que ponerle candados. Hay muchas bicicletas por ahí que han sido sustraídas sin medida de seguridad. Entonces han aumentado los hurtos, que eso también hemos evaluado en el observatorio, que han aumentado los hurtos comunes,
que los primeros meses lo teníamos, éramos más robo que hurtos. Yo creo que es importante apuntar a esto. Nosotros cuando hablamos de un observatorio son datos objetivos, no hablamos de sensaciones o de una encuesta de victimización, que sería la parte blanda, digamos, a tener en cuenta en un campo de acción un poco más directo en cuanto a la población. Entonces, si nos basamos en los datos objetivos, eso es lo que volcamos en la mesa de trabajo y sobre eso es lo que trabajamos coordinando con todas las fuerzas de seguridad. Ahora bien, hay muchas cuestiones que no dependen de nosotros, que por más que por parte del municipio, por ejemplo, ayudemos en todo lo que tenga que ver con el alquiler, con la casa para que el GOT justamente tenga su sede en Sunchales y demás, lo cual es fundamental. La realidad es que ellos también responden a otras localidades y tienen un campo de acción bastante grande. Por eso este pedido fundado y por eso cada vez que nos sentamos con esto, insisto, son datos objetivos, es decir, de cosas que realmente suceden, dónde suceden, o sea que nos da todo el abanico de posibilidades para poder trabajar sobre ello, pero tenemos que tener en cuenta que lamentablemente, así como nosotros trabajamos en la objetividad del delito, las personas que van a delinquir también lo hacen y lo hacen de una manera, si se quiere, un poco más en territorio, pero bueno, se está trabajando en base a todos estos datos, se trabaja de manera coordinada y por ahí nos encontramos con que, esto que decía Gustavo es fundamental, no tenemos la respuesta necesaria por parte de provincia, por ejemplo, en este pedido del Comando Radioeléctrico. Y más allá de eso, nosotros no nos quedamos con eso, seguimos trabajando, seguimos articulando, tenemos previsto la incorporación de nuevas cámaras y demás. Ahora, ¿por qué hago hincapié en apelar a la responsabilidad colectiva? Porque no podemos pensar una ciudad totalmente llena de cámaras en todos los puntos. Nosotros ponemos las cámaras en puntos estratégicos donde son focos de dolor por todos estos datos objetivos. ¿Nos van a faltar cámaras? Sí. ¿Tenemos previsto la compra de nuevas cámaras en estos puntos? Sí, totalmente que lo tenemos previsto, pero no podemos pensar en todas las cuadras una cámara, porque eso sería imposible y porque además tenemos que tener en cuenta que los recursos con los que contamos municipales, porque son todos recursos municipales, bueno, no son recursos infinitos, sino todo lo contrario. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de ser estratégicos y tratamos de brindar la mejor solución posible a estos temas. Bueno, Gustavo, vamos a repasar un poco. Estamos en el mes 5, último día del mes hábil de este mayo 2022. Tenemos total general desde principio de año hasta ahora. En daño, por ejemplo, ¿cuánto? Anda mencionándonos. En daños tenemos 26 hechos de daño, 45 hechos de hurto, 10 hurtos calificados, 65 robos. Pero, por ejemplo, han bajado los robos en este mes de mayo y han subido, por ejemplo, los hurtos, como yo le decía. Habíamos arrancado con 6 hurtos en enero y ahora tenemos 15 hurtos en un mes, en el mes de mayo. Por eso le digo, los hurtos es lo que yo le decía, que a la responsabilidad también de la ciudadanía, que extreme las medidas de seguridad, por ejemplo, en un rodado en la vía pública. Cuando suceden estos hurtos dentro del domicilio, porque ha pasado que saltan tapiales, ingresan saltando rejas, con todas las medidas de seguridad. Ahí estamos hablando de otro, ahí serían robo o hurto calificado. Hurto es cuando no hay violencia, un hecho simple, no hay daño, exactamente, no hay un hecho de daño sobre las cosas, ahí sería un hurto común. Pero el robo ya cuando hay violencia o cuando saltan un tapial, como usted dice, serían hurto calificado, ¿no? ¿En total cuánto? ¿160? 160 en lo que va del año, exactamente, 5 meses. Exactamente. Pero es una cifra que se va manteniendo y tenemos en estos meses que hubo una baja en ese sentido, porque otros años, ha habido años superiores en estos 5 meses. Si nosotros queremos hacer una comparación respecto de años, respecto de zona, respecto de gravedad, y comparándonos incluso con otras localidades que son más chicas, por eso por ahí apelo a esto, a la objetividad de los datos y a la responsabilidad respecto de lo que se transmite, por ejemplo, en medios de comunicación. Nosotros, con toda esta información, vamos haciendo una comparación y tenemos lugares, por ejemplo, Humberto, que lamentablemente tienen hechos más violentos. Y es una comunidad mucho más chica que Sunchales. Y también trabajamos en conjunto porque ellos vinieron a ver la central de monitoreo, vinieron a ver cómo trabajamos. Digo ellos, como digo Concordia, o sea, vino un montón de localidades que son mediana escala o baja escala a ver cómo trabajamos nosotros, pero porque, insisto, los datos que nosotros tenemos, vemos una baja.
¿Hay épocas del año donde sube? Sí, tiene que ver incluso también con, por ejemplo, hechos puntuales del año, con épocas del año, ejemplo, vacaciones y demás. Pero nosotros, si nos ponemos a comparar, vemos que mitigamos los hechos delictivos, y si nos comparamos aún con otras localidades, tenemos hechos mucho menos violentos y no estamos hablando de una población pequeña o reducida. Al contrario, Sunchales tiene un gran caudal de gente incluso que viene durante el día a trabajar y se va, o trabajadores que están durante la semana y se van el fin de semana. Entonces las medidas para trabajar en seguridad en ese tipo de fluctuación de personas es diferente también. Y sin embargo nosotros esto es algo que lo hacemos día a día. Sin ir más lejos, nosotros hace unos minutos tuvimos una reunión con la Agencia de Investigación Criminal, trabajando también estos temas, tratando de ver cómo nos vamos a organizar. Eso lo hacemos constantemente. ¿No va a alcanzar? Probablemente no, pero eso no es algo que nos haga bajar los brazos y decir, bueno, llegamos hasta acá. Al contrario, siempre tratamos de buscar otras herramientas, otros mecanismos para llegar de la mejor manera posible a bajar ese índice delictual. Gustavo, amanecimos con vandalismo en la estación de trenes. Hablamos recientemente de vandalismo hasta en el mismo municipio, ¿no? Muchos de ellos son cometidos por menores de edad que ustedes ya tienen identificados. ¿Por qué no se le inicia alguna acción reparadora, por ejemplo, a los padres de estos chicos o a ellos mismos, como una señal de que, bueno, cometieron una situación de vandalismo y hay una consecuencia? Sí, primero de todo hay que judicializar eso y en todo caso después la justicia resolverá qué medida reparadora va a poner en cada uno de los casos, pero eso corresponde judicializarlo porque son todos daños, ¿no? Lo único que uno aconseja siempre es que todos los hechos sean denunciados, todos los hechos, por más menor que sea, que sean judicializados, porque esa es la forma que tenemos para volcarlo en el observatorio, para tener todos los datos fehacientes y sobre la persona también. Entonces, para mí, todo se tiene que denunciar y después se verá. Pero nosotros no podemos, como municipio, aplicarle una medida reparadora si está interviniendo la justicia y tampoco no nos corresponde, ¿no? ¿Dónde se puede denunciar? Nosotros tenemos el Centro Territorial de Denuncia o la comisaría. Los chicos de la Guardia Urbana trabajan, por ejemplo, en casos puntuales que son de violencia de género, no solamente con el Centro Territorial de Denuncia, sino también con un link que es de Fiscalía y se trabaja, como te digo, de manera mancomunada para hechos puntuales. Tenemos protocolos para hechos puntuales, pero una denuncia, comisaría o Centro Territorial de Denuncia.